Evangelio del día lunes 21 de octubre de 2024. Lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparte conmigo la herencia». Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?». Y dirigiéndose a la multitud, dijo: «Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea». Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: «¿Qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?». Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Sabes algo? Como sacerdote, una de las cosas que se me hace tan difícil poder explicarle a las personas es que yo nunca les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. No tienes idea de cuántas veces la gente llega y me dice: «Padre, dígame qué hacer», y me cuentan un problema. Les digo: «No, yo no te voy a decir qué hacer. Cuando mucho te puedo ayudar haciéndote algunas preguntas para que reflexiones y que seas tú quien decida o tome esa decisión». Hoy en el Evangelio vemos una situación parecida con Jesús. Cuando alguien se acerca y prácticamente le pide a Jesús que sea Él quien le solucione el problema, y Jesús más bien da una enseñanza. Siempre es una tentación dejar que otra persona tome decisiones por uno, o también la tentación de decirle a los otros qué es lo que tienen que hacer. Habría que aprender a Jesús en estas dos direcciones: no decir a los demás qué es lo que tienen que hacer, y tampoco esperar que otros sean los que nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Escuchemos el Evangelio y vayamos reflexionándolo en esta línea para poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque efectivamente sí hay algo que Dios quiere, pero Dios nunca nos va a obligar y tampoco nos va, pudiéramos decir, que a forzar a hacer algo. Escuchemos el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?». Y dirigiéndose a la multitud dijo: «Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee». Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: «¿Qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe, date la buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?». Lo mismo le pasa al que amontonó riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Es un evangelio que debemos de recordar. Es un evangelio que deberíamos de repetirnos a nosotros muchas veces.
Y esa frase que es tan fuerte, deberíamos también de escucharla. Insensato, hoy vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? ¿O qué sucederá contigo? A veces nosotros estamos tan preocupados en las cosas inmediatas que se nos olvida qué es lo más importante. Porque no todo lo urgente es importante. Y la tentación que hay en el ser humano de acercarse como ese joven, dile a mi hermano que me reparta la herencia, dinos qué hacer, manifiéstate claramente, es algo a lo que Jesús pone una pequeña distancia. Porque Jesús, aunque es Dios, más bien lo que quiere es que nosotros formemos nuestra conciencia y no que seamos ciegos y no que caminemos en esta vida de una manera ciega. Muchas de las religiosidades que hay el día de hoy, y puedo decirlo a lo largo de toda la historia de la humanidad, las que crecen más rápido son precisamente las que no forman conciencia. Las que te dicen, vístete así. Tienes que actuar así, no hagas esto, tienes que hacer esto está. Cuando se trata de una formación tan, no radical, sino tajante, parece que tiene muchos adeptos. ¿Por qué? Porque te ahorran el propósito de pensar, el formar la conciencia. Y en cambio Jesús no es alguien que nos diga 2 más 2 son 4. Sino es más bien, nos está ayudando a enseñarnos a amar. No es alguien que va a dividir las herencias, sino más bien es alguien que nos enseña el principio del amor. Y eso cuesta mucho más que simplemente acatar órdenes. No me malinterpretes. Por supuesto que tiene que haber unas órdenes, tiene que haber una especie de reglamento, tiene que haber unas normas de juego. Pero esas nunca van a ahorrarte el proceso de conciencia o el proceso de pensamiento. Esto es importante, porque a veces nosotros también nos acercamos con esa actitud. Dile a mi hermano, solucióname esto, dime qué hago. No, más bien Jesús forma una conciencia. Cuando Jesús está hablando en esta parábola, nos está invitando a pensar en el futuro. Y aunque muchas veces cuando nosotros hablamos del dinero, parece que queda la sensación de que el dinero fuera algo malo. No, por supuesto que el dinero no es nada malo. Y tener dinero tampoco es malo. Lo que es malo es la forma en cómo tú lo tienes. Y la actitud que tienes ante el dinero, esa puede ser muy peligrosa. Distingamos estas dos cosas. Porque señalar y decir que el dinero es malo, eso no es correcto. Jesús no lo dijo. Más bien la actitud y la forma en cómo consigues el dinero son lo que se puede evaluar como bueno o como malo. En esta parábola, la actitud del hombre de confiar en el dinero es lo que lo lleva a su perdición, es lo que lo lleva a la frustración. La actitud de querer acumular bienes de una manera, pudiéramos decir, injusta, pues claro que va a ser algo malo. Pero no es en los bienes en sí, materiales o en el dinero, sino en la relación que tenemos con las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender a relacionarnos con las cosas materiales de una manera más libre? Bueno, también en la parábola nosotros lo podemos ver. Insensato es aquel que solamente vive en el momento y no piensa en el mañana. Insensato es aquel que no piensa. La palabra latina es muy fuerte. Insensato, es decir, sin sesos. Alguien que no piensa, alguien que solamente vive de la emoción, de la aventura en este momento y que pone en riesgo su futuro. Alguien inteligente es el que logra poner el equilibrio entre el presente y el mañana. El que no arriesga el futuro y trata de ahorrar algunos centavos para cuando se jubile. Esa es una persona inteligente. Pero la persona sabia
es la que logra poner en equilibrio el presente y la eternidad. Porque solamente cuando tú miras en el horizonte de la eternidad tu vida, es cuando eres capaz de saborear el momento actual en el que estás viviendo. Por eso esta parábola donde Jesús propone a aquel hombre que tiene una abundante cosecha y piensa construir, acumular bienes de una manera desmedida para decir, ahora sí, voy a comer y beber, le dicen, hoy van a reclamar tus cuentas, hoy van a reclamar tu vida. ¿Para quién van a ser todos los bienes? O mejor aún, ¿qué sucederá con tu vida si en realidad no hiciste ningún bien con las cosas materiales que tú recibiste? Si no ayudaste. Una manera desproporcionada a acumular riquezas no solamente te va a causar el miedo de perderlas, sino la angustia de tener que administrarlas, y si la adquiriste de manera insegura, incluso te va a acarrear enemigos, y eso va a hacer que pierdas la paz y la estabilidad. ¿Qué negocio hay en eso? Por eso, no seamos insensatos sin pensar en el futuro. Seamos inteligentes pensando un poco en el futuro, pero más que eso, seamos sabios, llevando el equilibrio entre el momento presente y la eternidad. Porque lo único que podremos llevar a la eternidad no son bienes materiales, sino más bien experiencias de amor, justicia y paz de lo que hiciste con tu hermano. Así que la persona sabia no es la que sufre y vive miserablemente el día de hoy, no. Es la que vive el día de hoy muy bien porque es capaz de saborear la vida desde el horizonte de la eternidad. Una persona insensata es aquella que nunca pensó en el futuro y créeme, el día de mañana, un día va a llegar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que quiere que nos está formando conciencias. Porque Él lo que quiere son amigos que compartan el corazón y no solamente siervos que obedezcan, sino amigos. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una señora pudiente de mucho dinero que compró un artefacto para la cocina. Y ella estaba muy emocionada que cuando abre la caja se da cuenta que ese artefacto para la cocina tenía que armarse. Ella extiende el instructivo y trata de poner las piezas en su lugar y atornillar, y llegó un momento donde se desesperó y lo dejó ahí en la mesa de la cocina y se fue toda frustrada. Después de unos momentos ella regresa y se da cuenta que la sirvienta, la señora que limpiaba la casa, pudo armar muy bien ese artefacto. Y la señora sorprendida le dice, oye, ¿pero cómo pudiste armarlo? Y ella le dijo, ay, doña, pues yo no sé leer. Y cuando uno no sabe leer, tiene que usar el cerebro. A veces así a nosotros nos puede pasar, que estamos tan acostumbrados a seguir instrucciones que cuando llegue el momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión, no sabemos qué hacer. La palabra de Dios no es un libro que tengamos que seguir de manera ciega, sino más bien es una lámpara que ilumina nuestro camino y somos nosotros los que caminamos. La palabra de Dios es alimento que nos debe de formar y nos debe de ayudar a crecer y madurar en la fe. Cuando nosotros nos acerquemos a Jesús para pedirle que nos ayude o que nos diga qué hacer, Él ya nos dio un alimento que nos ayuda a tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué tan sabios somos nosotros para poder aplicar esto en nuestro diario vivir bajo la conciencia de ser hijos de Dios? Que tengas un excelente día.